Mis hermanos, es un gozo estar aquí todos juntos nuevamente el día de hoy y poder adorar al Señor con ánimo, con alegría. Así que vamos a entrar primero en oración y luego comenzaremos con el texto de hoy. Amado Padre, tú eres nuestro Dios soberano, nuestro Dios, nuestro guía, nuestro Redentor. Y por eso queremos agradecerte hoy, reconociendo que no tenemos mérito alguno para presentarnos delante de ti. No hay nada en nosotros, oh Dios, que nos haga aptos para venir delante de tu presencia. No tenemos ninguna cualidad, característica, logro que nos dé la entrada a tu presencia. Pero estamos agradecidos porque tú has provisto, oh Padre, a tu Hijo Jesucristo para que nos dé esa entrada. Son los méritos de Él, es la perfección de su vida santa la que es contada a nuestro favor y nos permite estar delante de ti. Y hoy como tu cuerpo venimos delante de ti para rogarte, suplicarte que ilumines nuestras mentes y corazones por medio de tu Espíritu. Que nos hagas entender las verdades espirituales que vamos a estudiar el día de hoy. Pero que no solo se quede un entendimiento, Dios, sino que baje a nuestro corazón y nos consuma de tal manera que vivamos nuestra vida radicalmente para tu gloria. Señor, cuánto necesitamos vivir para ti y para tu gloria. Aviva nuestros corazones y aviva nuestras vidas. Y muestra al mundo tu poder por medio de tu iglesia. Te pedimos todas estas cosas para que tú seas glorificado y tu cuerpo sea edificado en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido conversaciones con personas que dicen creer en Dios, pero no en la iglesia. Personas que dicen, bueno, yo creo que Dios existe, pero a mí la iglesia no me convence mucho. La iglesia parece ser como una institución humana llena de burocracia que parece perseguir fines políticos, económicos, en vez de realmente representar a Dios. Y estas personas a lo mejor por temas de corrupción o de pecado han perdido la confianza en la iglesia. Esto no nos debe sorprender. La misma palabra nos advierte de personas que profesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan, en Tito capítulo 1, versículo 16. Pero esta perspectiva negativa acerca de la iglesia no es únicamente de los no creyentes. Y esto debería sorprendernos. Hay muchos cristianos que ven a la iglesia como algo irrelevante e innecesario para sus vidas cristianas. Tienen un concepto completamente errado de lo que significa la iglesia. Y esto nuevamente puede estar motivado por experiencias negativas. A lo mejor un caso de abuso espiritual de parte de algún pastor o líder. O quizás casos de disciplina o de pecado que no se llevaron a cabo bíblicamente y causaron mucho daño en la persona. Hay personas que ven en la iglesia como un movimiento orgánico que tiene que ser completamente libre, sin ningún tipo de estructura. Y que entonces podemos definir la iglesia de cualquier manera que se nos ocurra. Después de todo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Estas personas alegan que la iglesia no es tan necesaria. Que siempre y cuando yo tenga mi vida de devoción a Dios y tenga mi relación personal con Jesús, entonces estoy bien. Estas personas creyentes o no creyentes que afirman esto, estiman al cuerpo de Cristo como irrelevante e innecesario. Pero amados hermanos y amigos que hoy nos visitan, cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra de Dios en general, nos damos cuenta que la iglesia es fundamental en el plan de redención de nuestro Dios. La iglesia es clave en lo que Dios ha querido hacer desde la eternidad. Solo para revisar algunas cosas en el Nuevo Testamento, si usted lee el libro de Hechos,
¿qué nos narra el libro de Hechos? El nacimiento y establecimiento de la iglesia en el primer siglo. Las cartas paulinas de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses son todas escritas y dirigidas a iglesias locales. La carta a los Hebreos y segunda de Juan también es escrita a una iglesia local. Y por si fuera poco, el libro de Apocalipsis comienza dirigiéndose a 7 iglesias locales en Asia Menor. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento están dedicados a la iglesia. Así que esto nos muestra cuán importante es la iglesia en el cristianismo. Si este es el caso y eres creyente, déjame decirte que la iglesia local es fundamental para tu vida espiritual. No basta con tu relación personal con Jesús. Y por el contrario, si eres una persona que viene a la iglesia por primera vez o que visitas una iglesia después de tanto tiempo, y a lo mejor no sabes qué esperar, mi intención es mostrarte cómo se ve una iglesia verdadera según lo que dice la Biblia. Si has tenido alguna mala experiencia, lo siento, pero la Biblia nos muestra cómo es la iglesia en verdad. Así que mi argumento para el día de hoy es: una iglesia verdadera se caracteriza por una fe bíblica en Jesús y un amor genuino los unos por los otros. Una iglesia verdadera se caracteriza por una fe bíblica en Jesús y un amor genuino los unos por los otros. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versículos. Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 8. Permíteme orar brevemente antes de la lectura. Amado Dios, nuevamente venimos delante de ti y oramos nuevamente porque necesitamos tu ayuda. Yo reconozco, mi Dios, mi incapacidad de poder comunicar estas verdades como deben ser comunicadas y apelo a tu Espíritu Santo para que sea Él exponiendo, abriendo nuestras mentes y afirmando en nuestro corazón estas verdades. Sé tú glorificado en Cristo Jesús. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 8 dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios y Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Amados, cuando leemos la carta a los Colosenses, lo primero que debemos saber es que Pablo no fundó esta iglesia. Pablo no había estado en Colosas y de hecho no conocía personalmente a esta congregación. Y esto es lo que debe sorprendernos aún más. Pablo no los conoce personalmente, no conoce a lo mejor todos sus nombres, ni de dónde vienen, ni sus contextos, pero aún así Pablo afirma que son hermanos fieles, que son una iglesia verdadera del Señor Jesús. Y la razón por la que Pablo hace esto es porque destaca 2 características fundamentales en toda iglesia verdadera. Y hay algo muy claro, no son las únicas, pero son 2 fundamentales que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La primera de ellas es una fe genuina y bíblica en el Señor Jesús. Y la segunda es un amor por todos los santos. Al Pablo escuchar el testimonio de estas 2 características de estos hermanos a quien no conocía personalmente, al escuchar de cómo ellos vivían, se mantenían firmes en la verdad y al mismo tiempo amaban a todos los hermanos, la conclusión de Pablo fue: estos son hermanos fieles, estos son una iglesia verdadera. Esto es fundamental, porque la iglesia es reconocida por lo que cree y lo que vive.
Escuche bien, una iglesia es reconocida por lo que cree y lo que vive. Y no puede haber un desbalance o un énfasis mayor en uno u otro. Ambos pilares son fundamentales si queremos una iglesia verdadera. El fundamento de la verdad y el amor genuino no pueden estar separados. La verdad sin amor resulta en legalismo. El amor sin verdad resulta en libertinaje. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es eso que llamamos iglesia? El término griego eclesía significa sencillamente una asamblea, una reunión de personas. Y en el mundo antiguo era usada para hablar de una reunión de ciudadanos para hablar de asuntos civiles. Como cuando en tu barrio se reúnen los propietarios de un edificio para discutir las cosas de la comunidad. Eso sería una iglesia en el sentido grecorromano. Y en el sentido bíblico también, la iglesia es una reunión de ciudadanos, pero que son ciudadanos no de este mundo, sino ciudadanos, personas que pertenecen a un reino que no es de este mundo. La misma carta, Colosenses capítulo 1, versículos 13, nos dice quiénes son las personas que son miembros de esta congregación. Y habla diciendo lo que Jesús ha hecho por estos miembros. Y por eso dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Las personas que conforman la iglesia son aquellas que ya no viven bajo el dominio y la dictadura del pecado y de Satanás, sino aquellos que han sido librados por medio de Jesús y ahora viven bajo el reinado de Jesús. Cuando las personas que han sido liberadas de esta dictadura, que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas por medio del Espíritu, se reúnen, entonces tenemos lo que el Nuevo Testamento llama la iglesia. Ahora esto es muy importante, porque para aquellos que venimos de un contexto católico romano, solemos pensar en la iglesia como el edificio o el templo, la edificación, ese lugar al que la gente va para encontrarse de una manera especial con Dios a través de un sacerdote. Pero amados hermanos, no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Lo que se define como iglesia no es un lugar, sino una congregación. En otras palabras, personas. La reunión completa de esas personas es lo que llamamos la iglesia. Entonces esto quiere decir que nosotros no venimos a la iglesia. Es imposible ir a la iglesia. Nosotros nos reunimos como iglesia. Y tú y yo, si estás en Cristo, somos la iglesia cuando estamos reunidos. Y esto es importante, cuando estamos reunidos. Un cristiano solo no es la iglesia. La iglesia es la reunión, congregación de todos los santos. Es importante, amados hermanos, que entendamos lo que es la iglesia, porque de otra manera no vamos a poder hacer vida de iglesia. Dios nos ha llamado, nos ha convocado para que nos reunamos todos en su nombre para proclamar la verdad, estimularnos a las buenas obras y también glorificar su nombre. Y esta reunión está conformada por esas personas que ahora viven bajo el reinado de Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que una reunión de personas realmente ha sido regenerada por Cristo? Pues hay dos características que Colosenses nos muestra. La primera de ellas es la fe bíblica en el Señor Jesús. Esto es sumamente importante. No sé si has tenido la oportunidad de hablar con personas de otras religiones que se hacen llamar también cristianos, testigos de Jehová, mormones o cualquier otra denominación. Pero cada uno de ellos te va a decir, yo también soy cristiano. Claro, yo creo en Jesús. Sí, yo predico al Jesús de la Biblia. Pero cuando examinamos en mayor detalle qué creen ellos acerca de Jesús, nos damos cuenta que es un Jesús completamente distinto al que está revelado en su palabra. Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero para los mormones Jesús es el hermano espiritual de Satanás. Y te dirán, sí, yo creo Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, pero no está queriendo decir el mismo Jesús de la Biblia. Para los testigos de Jehová es el arcángel Miguel, encarnado.
Así que no todo aquel que dice yo creo en Jesús necesariamente cree en el Jesús bíblico. Y por eso el Señor Jesús, cuando habló con sus discípulos en Mateo 16, del 13 al 18, les preguntó algo fundamental que toda persona debe responder. Jesús, hablando con sus discípulos, le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Amado, esta es la pregunta más importante que el ser humano tiene que responder. ¿Quién dices que es Jesús? Sus discípulos le dicen en el versículo 13, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús cambia la pregunta y dice: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Simón Pedro, el que siempre hablaba primero, a veces para bien, a veces para mal, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la primera doctrina fundamental de la iglesia. La primera característica fundamental de la iglesia, en las siguientes palabras que Jesús pronuncia a Pedro. Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La razón por la que esto es tan importante es porque dependiendo de cómo interpretemos este texto, podemos ser católicos, romanos, cualquier otra religión o una iglesia verdadera. Cuando Jesús habla acerca de la roca que es el fundamento de la iglesia, no se está refiriendo a una persona humana cualquiera. Se está refiriendo a una persona humana que es Él mismo. Él está diciendo: la confesión que tú has hecho acerca de mí es la roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, el fundamento de la iglesia verdadera es la persona y obra del Señor Jesucristo. Es la confesión que Pedro hizo acerca de quién es Jesús, lo que es el verdadero fundamento de la iglesia. Por eso, una primera característica de una iglesia verdadera es una fe bíblica acerca de Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que hay una fe bíblica acerca de Jesús? ¿Dónde podemos ir en la Escritura para entender quién es verdaderamente el Señor? Pues el libro de Colosenses nos ayuda. Quiero que leas conmigo los versículos del 13 al 20. Colosenses capítulo 1, del 13 al 20. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre en la cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Bueno, hermanos, hay 4 cosas que quiero resaltar de este texto. Hay mucho más. Pero por razones de tiempo hay 4 características o 4 doctrinas fundamentales acerca de la persona del Señor Jesucristo que debemos afirmar, creer, defender si es que queremos ser una iglesia verdadera. La primera de ellas es que Jesucristo, según este texto, es suficiente para concedernos la redención. Jesucristo es suficiente para concedernos la redención. Esto quiere decir que no hay nada ni nadie fuera de su persona que te pueda perdonar los pecados. No hay sacerdote, pastor, misionero, evangelista que pueda otorgarte
el perdón de tus pecados solamente Jesús. No hay obras buenas de salvación que tú puedas hacer, porque no existen. El único que puede otorgar la redención es Jesucristo. Esto muchas veces pensamos que es únicamente a través de la muerte y resurrección de Jesús. Pero, amados hermanos, en algunas ocasiones hemos cantado esa canción tan preciosa, Glorioso Intercambio. Porque no solamente es la muerte y resurrección de Cristo, es su vida perfecta la que nos concede a nosotros también la entrada al cielo. Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado porque nuestro pecado fue contado sobre él. Pero su vida perfecta y de justicia es contada a tu favor. ¿Sabes qué significa esto? Que por cada vez que Cristo no mintió, es contado como si tú hubieses dicho la verdad. Son las obras de Cristo las que nos dan salvación, no las obras propias. Y cada vez que tú has mentido o tenido malas intenciones, fue contado como si Jesús lo hubiese hecho y por eso sufrió el castigo de Dios en la cruz. Amados hermanos, eso es lo que da suficiencia a la obra de Jesús para redimirnos. Nada más. En Él tenemos el perdón de pecados. Él es el único que nos puede perdonar y otorgar esa gracia. Absolutamente nadie más. Amado amigo, si tú estás confiando en tus buenas obras para ir al cielo, estás en un camino muy peligroso. Porque tus buenas obras no te van a salvar. De la misma manera que un crimen delante de un juez no va a ser absuelto por las buenas obras que ese criminal haya hecho anteriormente. Un crimen demanda justicia, sin importar todas las buenas obras que hayas hecho. Y asimismo, delante de un Dios justo y perfecto, tu vida y mi vida lo que demanda es castigo, justicia, perdición eterna. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente para darnos la redención, el perdón de todos nuestros pecados. Él es suficiente para redimirnos. Pero en segundo lugar, este texto nos afirma que Jesucristo es Dios. Y esto es fundamental. Porque si Jesucristo no es Dios, Jesucristo no puede perdonar pecados. En el Evangelio de Marcos capítulo 2, los fariseos correctamente están pensando, ¿por qué este dice perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Y tienen razón en su análisis, pero estaban incorrectos en quién estaban analizando. Porque Jesucristo es Dios. Él es el creador de todas las cosas encarnado. Él es tu hacedor que vino a este mundo a pagar por ti. En este texto muchas personas usan esta frase en el versículo 15 diciendo que Jesús es el primogénito de toda la creación para afirmar que Jesús fue en efecto creado. Dicen, mira, la misma Biblia lo dice, Él es el primogénito de toda la creación. Quiere decir que fue el primero en ser creado. Pero eso es un error porque no entienden lo que significa el concepto de la primogenitura en la Escritura. Un ejemplo muy fácil de verlo es cuando Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Esaú no le vendió a Jacob un certificado que decía yo nací primero. Le vendió el derecho que tenía de heredar todas las cosas de su padre. Esto quiere decir que cuando hablamos de primogenitura, hermanos, no hablamos de cronología, no hablamos de tiempo, hablamos de preeminencia. De hecho, Pablo va a usar el mismo vocabulario hablando acerca de Jesús en el versículo 16 y 17, diciendo que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Y la siguiente frase nos aclara, para que en todo tenga preeminencia. Jesús es en efecto el primogénito de toda la creación, porque es el primero en posición, no en cronología. Es el más importante. Pero nos dice que Jesús también es el creador. Solamente Dios tiene el poder de ser creador. En Apocalipsis se nos dice que Dios es digno de alabanza por haber creado los cielos y la tierra. La Biblia está repleta diciendo que la creación refleja la gloria de ¿quién? Del creador. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
Y escuche, no solamente en Él, sino para Él. Toda la creación pertenece a Jesús. Él es el amo, dueño y Señor. Él recibe adoración y alabanza de su creación. Vamos, hermanos, eso solamente es digno de Dios. En Filipenses capítulo 2 se nos dice en el versículo 10 que Dios exaltó a Jesús por encima de todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y si el Padre está haciendo eso y Jesús no es Dios, ¿sabes qué estaría haciendo el Padre? Idólatra. Porque estaría exaltando al nivel de Dios por encima de todos a alguien que no es Dios. Por eso Dios es tan celoso con su gloria. Por eso Él no la comparte con nadie. Por eso es que Él no dice, yo no voy a comprometer mi gloria simplemente porque tú lo digas. Por eso la idolatría es un pecado tan grave, porque niega quién es Dios mismo. Pero la razón por la que el Padre exalta al Hijo a lo más alto es porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios en tres personas. No vamos a profundizar mucho más en la Trinidad, pero sea suficiente con leer Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. En tercer lugar, amados hermanos, Jesús es, escuche bien, la única cabeza de la iglesia. Jesús es la única autoridad suprema en la iglesia. No los pastores, no los ancianos, no los obispos, Jesús. Cuando tú ves todas las demás religiones, bien sea el Papa o los actuales apóstoles de la iglesia mormona o cualquier otro personaje o grupo de personas que regulan todas las religiones de este mundo, te das cuenta que hay una cabeza que no es Cristo. Te das cuenta que hay otro en su lugar, porque no es una iglesia verdadera. Nosotros creemos que cada iglesia local es autónoma. ¿Sabes por qué? Porque no necesitamos un papa evangélico. Tenemos uno que es Jesucristo. Jesús compró la iglesia con su sangre y la gobierna por medio de su palabra. De manera que cada iglesia local, en la medida que es instruida fielmente en la Escritura, que lleva a cabo lo que la Escritura dice, está siendo gobernada por Cristo. Está siendo dirigida por el Señor a través de su Espíritu Santo. No hace falta que ningún otro hombre esté supervisando todas las iglesias del mundo. Ya el Señor lo está haciendo. Y en cuarto lugar, Jesús es quien nos reconcilia con el Padre. Hemos visto que Jesús es suficiente para redimirnos, que Jesús es Dios y que Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero en última instancia, Jesús es el único que nos puede reconciliar con Dios. Ayer en uno de los talleres en Sevilla, el pastor Alberto Puente decía que muchas veces tenemos ideas del catolicismo romano que traemos a la vida cristiana. Y creo que una de ellas es que solemos ver a los pastores o a los ancianos como si fueran un sacerdote católico, es decir, que están en un peldaño por encima del resto de la congregación. Que pareciera que el pastor y los ancianos tienen un nivel espiritual, una cercanía con Dios a la que los laicos no pueden acceder. Entonces, si tú quieres acercarte a Dios, ven al sacerdote o al pastor y dile, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Pastor, ¿puede ayudarme con esto porque usted está más cerca de Dios? Pero cuando lees la Escritura y ves 1 Timoteo 2:5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabes quién es? Jesucristo, hombre. Yo no quiero decir que la iglesia no debe pedir a sus pastores que estén orando por ellos. De hecho, no tienen que pedir. Los pastores tenemos la obligación de estar orando por la congregación constantemente. Y puedes venir a cualquiera de nosotros, a Peter o a mí, para pedir que oremos por ti y lo haremos con fe y con fervor. Pero amados, si eso es usado como sustituto para que tú te acerques a tu Padre, entonces estás haciéndolo con los motivos y el entendimiento incorrecto.
Porque nosotros no somos mediadores entre tú y Dios. Tú no tienes que venir a ningún ser humano para dirigirte a Dios directamente. Porque ya Jesús es el único mediador. Él es quien nos reconcilia con el Padre. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, escuche bien, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hace falta, ya no somos un sacerdote levita que tiene que ofrecer un sacrificio de paz para que tú puedas ser reconciliado con Dios. El sacrificio ya fue ofrecido una vez para siempre y ese es Jesús. Puedes ir a Él con libertad. Y amado, quiero decirte algo. Incluso después de pecar, inmediatamente puedes ir a Dios. Y a veces nos cuesta pensar esto. A veces nos cuesta pensar que inmediatamente después de que el pecado se ha consumado, yo puedo ir a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo puedes hacer si estás en Cristo porque Cristo es tu mediador. Él te ha reconciliado. A veces confiamos más en el tiempo y en nuestras buenas obras que en Cristo, aún siendo cristianos. Pecamos y entonces no oramos inmediatamente porque queremos esperar que pase un poquito más de tiempo hasta que nos sintamos un poquito más dignos y acercarnos entonces a Dios. Y pensamos erradamente, ¿cómo voy a orar ahora mismo después de que le grité a mi esposa? ¿Cómo voy a orar ahora mismo después de que cualquier cosa? Voy a esperar que pase un poco de tiempo. Me siento mejor conmigo mismo porque ya se me ha olvidado el pecado ese que cometí. Entonces me acerco a Dios. A Dios no se le ha olvidado el pecado que cometiste. Pero tampoco te va a condenar por eso porque ya Cristo pagó por él. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Es Jesús, amado, no es el tiempo, no es el pastor. Es Cristo el único que nos reconcilia. Una iglesia verdadera se caracteriza porque entiende la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la proclama y la defiende. Este es el fundamento de la iglesia. Nuevamente Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Jesús es la piedra angular y los apóstoles edificaron sobre el fundamento que es Jesús. No hay otro fundamento, nadie puede echar otro fundamento. Si Cristo no es el fundamento de la iglesia, no es una iglesia verdadera. Pero amados hermanos, no es la única característica. Como hemos dicho antes, la verdad sin amor no es una verdad bíblica. Y a veces, sobre todo en nuestras iglesias, queremos ser celosos de la verdad. Empezamos a estudiar la doctrina y empezamos a estudiar las verdades bíblicas y el Señor por su gracia abre nuestros ojos y ahora conocemos la verdad y pareciera que queremos con la verdad atropellar a todo el mundo. Sacar la verdad como si fuera un arma en vez de usarla en amor los unos con los otros. Amado hermano, ¿sabes quién sabe la verdad mejor que tú? Satanás. Al diablo no hay que explicarle ninguna doctrina. Es el mejor teólogo, pero carece de amor por Dios y por su pueblo. No estoy diciendo que el conocimiento es malo, es fundamental, pero debe ir irremediablemente acompañado del amor cristiano. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:4, hemos oído de su fe en Cristo Jesús, una fe bíblica, y luego nos describe quién es Jesús para corroborar que esa fe se ajusta a esa doctrina, a esa cristología. Y luego nos dice, y del amor que tienen por todos los santos. Y quiero que prestes atención, todos los santos. Hay algunos santos que son más fáciles de amar que otros. Hay algunos santos que caen mejor que otros. Pero el amor es por todos los santos. Probablemente tú seas del segundo grupo, al igual que yo. No somos fáciles de amar. No somos personas agradables necesariamente. Pero la doctrina del amor cristiano se desprende de la doctrina del amor de Dios. Cuando tú piensas en personas que dices en la iglesia, es mi hermano, pero Señor, llévatelo.
Dale la bendición de estar contigo ya. ¿Sabes qué? Cristo murió por ti cuando eras menos agradable. Si tú piensas en personas que te causan frustración en la iglesia, si tú piensas en personas que son difíciles de amar en la iglesia, imprudentes, que hacen comentarios que lastiman, y dices, ¿cómo puedo amar a esta persona si me lastimó? Piensa en tu pecado y cómo en Cristo murió por ti. El Señor con sus discípulos les dijo, un nuevo mandamiento os doy. Ya no es ama a los demás como te amas a ti mismo. Ahora es ámense unos a otros como que, como yo os he amado. Y si yo os he amado hasta el punto de dar mi vida cuando eras la persona más desagradable a mis ojos, ¿qué esperas hacer tú por tu hermano? Y esto, amados hermanos, es una característica de las iglesias del Nuevo Testamento. No es algo únicamente en Colosenses. Mira Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, Pablo, hablando a la iglesia, habiendo oído, fíjense las dos características, de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. A Filemón le dice en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Son inseparables y completamente fundamentales en una iglesia verdadera. Ahora, amados hermanos, esto es importante que entendamos que el amor no es un amor de palabra. El amor cristiano, de una manera necesaria, te va a llevar a vivir en comunidad. Si yo le digo a mi esposa, te amo con todo mi corazón, pero nunca paso tiempo con ella, mujeres, ¿qué va a decir? No es así. Y si ella dice, te amo, pero no me hace la cena ni siquiera una vez, ¿yo qué voy a decir, hermano? Los hombres sentimos el amor de una manera diferente. Pero de una manera real es viviendo en comunidad. Tenemos que vivir juntos los unos con los otros. Es muy fácil decir, yo amo a la iglesia y nunca me preocupo por nadie. Si pensamos en el sacrificio de Jesús, te das cuenta que el propósito de ese sacrificio fue redimir para sí un pueblo, no un individuo. Acompáñame a Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Pablo está explicando a Tito el evangelio mismo y le está diciendo cuál es el propósito del sacrificio de Jesús. Y en el versículo 14 de Tito 2 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesús, y dice, para redimirnos de toda iniquidad, y escuche bien, purificar para sí un ¿qué? Un pueblo. No una persona, no un grupito, un pueblo. La Biblia nos llama a la iglesia una nación santa. Personas de toda lengua y nación, de todos los colores, de los únicos dos géneros que hay, adultos, pequeños, todo de diferentes naciones en un solo pueblo, en una sola unión en Cristo Jesús. De manera que si tú has sido redimido, es porque es para que formes parte de ese pueblo. Escucha bien, es para que formes parte de ese pueblo. Es imposible vivir la vida cristiana solo. Es imposible vivir la vida cristiana y obedecer a Cristo. Cuando vemos los mandamientos que tenemos en el Nuevo Testamento, todos ellos nos llevan acompañados de una frase muy característica, los unos a los otros. Por razones de tiempo voy a mencionar solamente algunos. Gálatas 6:2. Escuche bien, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es imposible obedecer a Dios y no llevar la carga los unos de los otros. Es imposible obedecer a Cristo y vivir aislado de su cuerpo.
¿Qué significa sobrellevar las cargas, hermanos? Significa que compartes el peso con esa persona que está pasándolo mal. Y eso puede tomar muchas maneras. Podríamos estar aquí toda la tarde, noche, hablando de maneras prácticas en cómo podríamos sobrellevar la carga. Pero puede ser algo económico. Si tu hermano lo está pasando mal y es diligente, pero no tiene, sobrelleva su carga sacando de tu bolsillo. Puede ser llorar con los que lloran. Puede ser celebrar con los que celebran. Puede ser resistir con alguien en la tentación. Acompañar a aquel que se siente solo y desanimado. Eso es sobrellevar la carga. Efesios 4:2 dice, el pasaje que predicó Peter la última vez, dice, con toda humildad y mansedumbre, escuche bien, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos difíciles de soportar. Mucho. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero cuando alguien te ofende, cuando alguien hace algo en tu contra, ¿cuál es la respuesta cristiana? Amado, es soportarla. Es sufrir el agravio, como dice 1 Corintios 6. ¿Por qué no sufrís el agravio de tu hermano? ¿Por qué estáis en pleitos? ¿Por qué estáis pagando con la misma moneda? Cállate y súfrelo. Si tienes alguna queja, llévalo ante Dios. Pero no murmures por ahí. No estés por ahí diciendo, no, es que a mí me encanta Wilman. Lo que pasa es que a veces tiene su cosita, tú sabes, hermano, ora por él. ¿Sabes qué hay en tu corazón? Amargura. ¿Sabes qué hay en tu corazón? Resentimiento. En vez de soportar a tu hermano. No estoy diciendo que no debemos confrontar el pecado. No estoy diciendo que no debemos hablar en verdad diciendo, hermano, esto que estás haciendo es pecado. Pero si una ofensa es contra ti, aprende a como Cristo absorberla y soportarla y extender la misma gracia y misericordia que Dios te ha dado a ti. ¿Sabes qué? La verdad es que no quiero esto, pero a veces me gustaría que el Señor nos mostrara todos los pecados que cometemos todos los días. Lo que pasa es que el Señor es misericordioso y no es como nosotros que somos caídos. Pero tú te imaginas que el Señor estuviera a cada momento diciéndote, pecaste en esto, hiciste esto mal. Amado hermano, no podrías ni levantarte de la cama. Estarías todo el día escuchando toda la lista de pecados que Dios tiene contra ti. Pero ¿sabes qué hace Dios? Con paciencia te soporta y me soporta a mí. Y a eso estamos llamados. Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los creyentes estamos llamados a hablarnos la verdad en amor. Y esto conecta muy bien con lo anterior porque en caso de que haya alguna ofensa, podemos hablar la verdad. Podemos exponernos y decir, hermano, tengo esto contra ti. No te quiero decir que estoy bien. No te quiero mentir. Me siento así porque tú has hecho esto. Primera Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Muchas veces vemos personas que están desanimadas en la iglesia, que a veces vienen, no vienen, o que las vemos que están caídas. Y parece que estamos tan sumergidos en nuestra propia rutina, en nuestro propio yo, que no puedo ver al otro que está desanimado. Yo estoy tan preocupado con mis necesidades. Ay, bueno, el otro que madure y que haga las cosas bien. No, hermano. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Tenemos que ver a aquellos hermanos que no están viniendo. ¿Cómo estás? ¿Puedo orar por ti? ¿Qué puedo hacer por ti, hermano? Cobra ánimo. Recuérdale el evangelio. Predícale la palabra para animarlo y exhortarlo. Y que este que ahora está desalentado vuelva nuevamente a seguir a Cristo. Que levante su ánimo. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. Y escuche bien, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado, por el engaño del pecado. ¿Tú sabes que es difícil de ver a la distancia un corazón endurecido? Porque el corazón endurecido a la distancia se puede disfrazar muy bien con cualquier máscara.
Y tú puedes tener un trato amable, respetuoso, pero en tu corazón puedes estar amargado, puedes estar endurecido, puedes tener resentimiento, puedes estar luchando con la lujuria y no lo sientes, puedes mentir y tampoco sientes los efectos y el peso del pecado. A la distancia es muy difícil ver un corazón endurecido por el pecado. Así que si tú quieres exhortar, como dice Hebreos 3:13, exhortaos los unos a los otros, tiene que inmediatamente venir seguido la frase, porque estáis viviendo los unos con los otros. Porque tú estás dando apertura en tu vida a otros para que otros vean tu corazón. Y tú tienes que estar tan cerca de los demás que puedas ver cómo el pecado se manifiesta en su vida, no para acusarlos, sino para animarse mutuamente. Nadie puede exhortarme a mí en mi trato a mi esposa o a mis hijos si no ven cómo trato a mi esposa o a mis hijos. Nadie puede exhortarme a mí en mi trato a mis vecinos o a mis compañeros de trabajo si no lo ven o no abro mi corazón para que lo sepan. Nadie puede saber cuáles son las luchas con mis pecados si no los confieso a alguien en intimidad. Le digo, hermano, estoy luchando con esto y cada vez siento que me molesta menos este pecado. Hebreos 10, 24 y 25, uno de los favoritos de cualquier pastor. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y por último, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Amados, hay mucho más, hay 57 mandamientos en el Nuevo Testamento que hablan de los unos a los otros. Pero ¿cómo podemos cumplir la ley de Cristo si no es viviendo en comunidad? ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana si no es los unos con los otros? Es imposible. Y quiero que esto quede muy claro, amado hermano. La iglesia ha sido muy influenciada por el individualismo del mundo. Tú no vienes aquí únicamente a conectarte tú con Dios. Vienes a adorar a tu Salvador con su pueblo. Y esto no ocurre solamente el domingo. Nos reunimos el domingo. Pero el resto de la semana tiene que verse esa vida en la comunidad. Es verdad, vivimos muy lejos, algunos de nosotros muy lejos. Pero de alguna manera debemos encontrar formas de acercarnos los unos a los otros. Hay muchos medios digitales ahora y hay que aprovecharlos. La segunda característica de esta iglesia verdadera tiene que ser el amor genuino los unos por los otros. Quiero decirte algo. Si hay falta de amor en tu corazón por el pueblo de Dios, probablemente ni siquiera pertenezcas a él. Primero de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no hay un interés genuino en ti por el pueblo de Dios, deberías seriamente considerar si eres parte del pueblo de Dios. ¿Amas a la iglesia? ¿Te comprometes con la iglesia local? Y amado hermano, no me refiero a tener un título en la iglesia. No, yo para comprometerme y servir tengo que ser ahora diácono de tal, o tengo que ser diaconisa de tal, o tengo que ser líder de este ministerio. No. ¿Sabes qué significa servir a la iglesia local? Todas las veces que dice los unos a los otros. Eso es servir a la iglesia local. Eso es amar a las personas de verdad. ¿Procuras el bienestar de tus hermanos? ¿Te duele cuando alguien deja de venir a la iglesia? Cuando alguien cae, ¿eso es un motivo de gozo para ti o un motivo de tristeza? ¿Te recuerdas el evangelio a ti mismo y a los demás con el fin de edificarlos? Y algo que te puede sorprender, quizás nunca hayas considerado. Pero el amor y la unidad que debe haber en la iglesia es el mismo amor y unidad que hay en la Trinidad. El amor y la unidad que debe haber en la iglesia entre tú y yo es el mismo amor y unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te has parado a considerar esto? ¿Tú te imaginas a Cristo esparciendo rumores acerca del Padre?
¿Tú te imaginas a Cristo diciendo o pidiendo motivos de oración al Espíritu Santo por el Padre? Dice, mira, es que el Padre lo que quiere es que yo me sacrifique. Y bueno, estoy dispuesto, pero bueno, debería haber otra forma. Él es Dios, ¿no? ¿Tú te imaginas eso? Tan piadoso que pudiera parecer estas conversaciones que a veces tenemos acerca de los demás. Pero cuando tú haces eso, es como si estuvieras reflejando una desunión entre la Trinidad. Tú miras, ¿de dónde lo sacas? En Juan 17 Jesús oró por sus discípulos y oró por su iglesia. Y en el capítulo 17, versículos 20 y 21, Él pidió esto. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos tú y yo. Y fíjate lo que pide. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo también en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús es que la misma unión del Padre y el Hijo se refleje en la unidad y el amor de la iglesia. Y créeme que no hay llamamiento más sublime que el ser humano pueda tener que ese. En Juan 13:35 Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Deberías estudiar el amor que el Padre tiene por el Hijo, para que entiendas entonces cómo debes amar a tus hermanos en la iglesia. Deberías estudiar la doctrina del amor de Dios, para que sepas cómo debes vivir con quienes te rodean. El Evangelio es el único que puede producir este amor sobrenatural. No hay nada en este mundo que pueda producir un amor con tal magnitud. Un amor que está por encima de cualquier barrera y división humana. La unidad de la iglesia no se mantiene por intereses comunes humanos. Se mantiene por la unidad de Cristo y su amor por su pueblo. Y tú dirás, bueno, mi familia está en este país o en este país. Amado hermano, tu familia está aquí contigo ahora mismo. Porque la sangre humana, ese vínculo de sangre humana que te une con aquellos que están en tu país, no es más fuerte que la sangre de Cristo que te une a tus hermanos. Ese es un vínculo humano, este es un vínculo divino. Hay una sangre mucho más preciosa que te une a tus hermanos en Cristo. No quiero decir que debemos odiar a nuestra familia natural, pero debemos entender cuál es la unión que tenemos los unos con los otros. Debemos entender qué es la iglesia. Debemos entender de qué formamos parte. Ahora la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a cabo? Debemos tener una fe bíblica en el Señor Jesucristo. Debemos tener un amor genuino los unos por los otros. Pero ¿cómo ejercitamos esas dos características en la iglesia? La respuesta que creo que nos da Colosenses es a través del ministerio de la palabra. Y cuando hablo del ministerio de la palabra, no me refiero únicamente a la predicación formal de la palabra como lo que yo estoy haciendo ahora. Eso es parte de. Pero el ministerio de la palabra en la iglesia tiene muchas más aplicaciones y facetas que la predicación. La predicación es esencial porque es cuando nos reunimos todos, pero no es lo único. Y déjame decirte, a alguien que defiende la predicación expositiva, la predicación expositiva los domingos no es suficiente para la iglesia. Es esencial, es fundamental, pero no es suficiente para la iglesia. Porque la palabra debe reinar en nosotros con abundancia. 45 minutos un domingo no es reinar en nosotros con abundancia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y fíjense lo que dice, enseñándoos y exhortándoos, ¿cómo? Unos a otros en toda sabiduría. Escuche, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amado, este texto no es para los pastores. Este texto es para ti. Este texto es para ti. Cuando leas este texto,
No pongas vosotros. Di, la palabra de Cristo mora en abundancia en Edi, enseñándoos y exhortándoos yo a los demás y los demás a mí, con toda sabiduría y cantando en nuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este texto es para la iglesia. Pablo no se está dirigiendo a los ancianos. Pablo se está dirigiendo a la congregación de los santos. El ministerio de la palabra, la predicación está reservada para los pastores, pero el ministerio de la palabra no es de los pastores, es de la iglesia. Y si tú no tienes un conocimiento de la verdad, en primer lugar, no podrás afirmar la verdad del Señor y tampoco sabrás cómo tienes que amar a tus hermanos. Tampoco sabrás cómo tienes que vivir la vida cristiana. Por eso los pastores nos encargamos de instruir a la iglesia en la verdad, porque es la verdad lo que te va a capacitar a ti para vivir tú la vida cristiana. Los pastores no son los que disipulan a la iglesia. La iglesia es la que se disipula a sí misma cuando los miembros o cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en los miembros y se enseñan y se exhortan y se animan y cantan juntos y se aconsejan bíblicamente y comparten y viven todo lo que dice la Escritura acerca de los unos a los otros. Ese es el ministerio de la palabra. Yo te pregunto, marido, ¿cómo se ve el ministerio de la palabra en tu casa? ¿Estás discipulando a quien más cerca tienes? Padres, ¿estáis discipulando a vuestros hijos? Hermanas, ¿os estáis recordando el Evangelio las unas a las otras? Como dice la Biblia, las hermanas mayores a las más jóvenes. Jóvenes, ¿estáis aplicando la palabra de Dios en vuestra vida? Nuestro trabajo como ancianos es presentar la Escritura. Pero la responsabilidad de la iglesia es mantener este fundamento de la verdad de Jesús y el amor cristiano por medio del ministerio de la palabra. ¿Sabes qué es lo que debería ocurrir en una iglesia verdadera y madura? Que si en algún momento yo comienzo a decir cosas que no son bíblicas, la iglesia tiene la capacidad de exhortarme y reprenderme en amor. Y decirme, arrepiéntete de lo que estás enseñando, porque no es verdad. Ese es el ministerio de la palabra. Los ancianos y pastores debemos instruir a la iglesia de manera que la iglesia sea la que tiene la autoridad y el discernimiento para reconocer si lo que se dice está acorde con el Evangelio. Y entramos de nuevo en la fe bíblica en Jesús. Amados hermanos, la iglesia es sumamente importante para tu vida espiritual. Y de nuevo, no me refiero al edificio, me refiero a esa vida en comunidad, los unos con los otros, caracterizada por un amor genuino y la verdad y el fundamento de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú en tu sabiduría has revelado tu voluntad de una manera clara y precisa. Y yo quiero rogarte, oh Dios, como un siervo tuyo débil, un siervo tuyo incapaz, que seas tú quien edifiques la iglesia. Peter y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada, más que obedecer aquello que nos has dado. Pero solamente tú, por medio de tu Espíritu, puedes avivar nuestros corazones. Solamente tú, por medio de tu Espíritu, puedes afirmar estas verdades bíblicas en nuestras mentes y corazones. Y por eso yo te ruego que la Iglesia Bíblica Vida Nueva, que nosotros entendamos lo que es la iglesia y que vivamos como tu palabra dice que vive la iglesia. Y Señor, perdóname a mí cuando he puesto otras cosas como prioritarias en vez de tu iglesia. Y no me refiero al edificio, Dios, sino a tu pueblo. Perdóname a mí y a esta congregación
cuando motivados por la amargura somos negligentes en el estudio de tu palabra y en el amor de los unos por los otros. Ayúdanos a estar fundamentados verdaderamente en Cristo. Que Él sea esa roca inconmovible sobre la que nuestras vidas estén cimentadas. Y que esa verdad de quién es Jesús y de cómo Él nos ha amado nos lleve a ejercer el mismo amor sacrificial que Él tuvo por nosotros hacia los demás. Queremos que esta iglesia verdaderamente te glorifique a ti. Y no podemos hacerlo si no vivimos juntos, si no ejercemos y ponemos en práctica nuestros dones para amar y beneficiar a los demás. Querido Dios, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. En tu gloria, por tu gloria oramos, en Cristo Jesús. Amén y amén.